entiendo lo mismo. En este caso es lo mismo, pero con la diferencia que lo que estamos apreciando acá es que en lugar de producir el piruvato, se produce el lactato se produce una descarboxilación. Descarboxilación significa que se pierde anhídrido carbónico, o sea, sale un átomo de carbono, pero en forma de qué? En forma de anhídrido carbónico de la molécula. Y por lo tanto, en lugar de 3 átomos de carbono, ahora quedan 2. Y se forma el acetaldehído. Y luego, por acción, nuevamente, lo mismo que habíamos relatado anteriormente, utilizando el niacin dinucleótido producido en la glicólisis, logramos producir etanol. Y por lo tanto, hablamos de fermentación alcohólica. Así se produce el alcohol. Haciendo uso de la glucosa, de la uva, y se somete a un proceso de fermentación, y de esa manera, entonces, en lugar de estar produciendo lactato, lo que vamos a producir finalmente es etanol, o alcohol etílico. Aquí lo mismo anterior, con la idea de que las células en las cuales no hay oxígeno, el producto final va a ser lactato, músculo cansado, músculo al cual no le llega oxígeno, la capacidad pulmonar de ustedes no es muy buena, no hay un entrenamiento, entonces no es lo mismo correr 6 vueltas que 10 vueltas, 15 vueltas al cross. En cambio, cuando tienen oxígeno, en una buena condición física, se supone entonces que este piruvato va a ingresar a la mitocondria y aquí entonces va a dar origen a ATP en un total, considerándolo todo, de aproximadamente 36 ATP. Entonces esa es la forma como uno va entendiendo. Con el doctor Galleguino van a ver esta fase de cómo el piruvato sufre transformaciones con el objetivo de sintetizar ATP, lo que es la fosforilación oxidativa, que es bastante interesante, porque entienden un poquito por qué el oxígeno, a través de esto que yo les he mencionado, de que es más electronegativo, tiene la capacidad de tironear la cadena transportadora de electrones. Y se produce un gradiente electroquímico en el fondo, y finalmente el oxígeno es el aceptor de los electrones y se une a los protones y forma agua, como producto final. Aquí está lo que hemos relatado en cierta medida, pero relacionándolo fundamentalmente con el hecho de que estamos produciendo un balance de 2 moléculas de ATP en la vía lipolítica, hasta piruvato. Se producen niacin dinucleótido, y hay unas lanzaderas entonces que permiten el traslado de estas coenzimas reducidas hacia el interior de la mitocondria y que también pueden dar origen a ATP. O sea, esta molécula que tiene el poder reductor puede ser utilizada para reducir moléculas en procesos de biosíntesis. Los procesos de biosíntesis son de reducción, como van a ver más adelante, pero también puede ser utilizado para la producción de ATP. Se entregan los hidrógenos y finalmente están siendo utilizados en ese sentido. Luego, en el paso que van a ver ustedes después, voy a insistir en la próxima sesión, de piruvato a acetil-CoA también se producen estas coenzimas reducidas y que también dan origen a ATP a nivel, digamos, de la mitocondria. Y finalmente, en el ciclo de Krebs también se van produciendo aproximadamente estos pasos desde el citosol, de acá arriba del citosol hacia la mitocondria, y en este caso prácticamente ya se encuentran dentro de la mitocondria. O sea, cuando estamos hablando del ciclo de Krebs, estamos dentro de la mitocondria. Bueno, la idea es que el total de ATP aproximadamente anda por ahí con los 36 ATP. ¿Y el 34 y el 32 que estaba al lado? Sí, significan que en el fondo depende, porque hay algunas moléculas que no ingresan a la mitocondria, es decir, el total, digamos. Pero en ciertas circunstancias hay coenzimas reducidas que no están siendo utilizadas, digamos, con la finalidad de reducir ATP, sino que el proceso anabólico. Acá, lo mismo, este niacina del indinucleótido, el flavina del indinucleótido,
Los hidrógenos son entregados, ¿no es cierto?, hacia la cadena transportadora de electrones, quienes producen estas coenzimas reducidas. Ahora, dentro de la mitocondria están relacionadas con el ciclo de Krebs. Y por lo tanto, se entregan, o lo que también tiene que ver dentro de la mitocondria con la desoxidación de los lípidos, de los ácidos grasos, también producen estas coenzimas reducidas, y por lo tanto los hidrógenos están siendo utilizados con la finalidad entonces de producir ATP. Cuando yo hablo del hidrógeno, ¿qué es lo que están entendiendo ustedes? ¿Qué entienden por qué es lo que es el hidrógeno? Exactamente, un elemento. Por favor. Un protón y un electrón. Un protón y un electrón. La pregunta es, bueno, eso lo veremos más adelante, en el fondo. Cuando hablamos de cadenas transportadoras de electrones, yo estoy diciendo que estas coenzimas son las que aportan los electrones. ¿De dónde están saliendo los electrones? Los hidrógenos. Están saliendo los hidrógenos. Los hidrógenos son los que aportan estos electrones a la cadena transportadora de electrones. ¿Y qué es lo que queda? Este hidrógeno que va a quedar ahora ya no como hidrógeno, sino que queda como protón. Esos protones también se acumulan, igual que los embalses, en el espacio intermembranoso de la mitocondria, y se produce un gradiente, ¿no es cierto?, de concentraciones. Entonces, en un momento determinado se abre la compuerta, y todo ese flujo de electrones pasa del espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial, y ahí se va produciendo con esa fuerza electromotriz, se va produciendo ATP. Entonces, esa es la clase que tiene, pero eso no es parte de esta clase, estoy solamente planteando algunas cosas adicionales. Bien. En consecuencia, vamos a lo nuestro. ¿Profe? Sí. Preguntan si quedaría como NADH entonces. Sí. Bien, entonces, cuando uno plantea los destinos del piruvato, evidentemente cuando yo estoy pensando o estamos planteando la idea de la producción de ATP, estamos pensando en el hecho que el piruvato se va a transformar en acetilde coenzimada, que tiene 2 átomos de carbono, pero al mismo tiempo pierde, como queda con dos átomos solamente, queda entonces con una molécula de anhídrido carbónico que se pierde, una reacción de descarboxilación. Entonces cuando uno piensa que cuando respira, uno está incorporando oxígeno atmosférico. Pero cuando uno expira, lo que está eliminando es anhídrido carbónico. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salen los anhídridos carbónicos? Salen de todas estas reacciones que estoy relatando y que el anhídrido carbónico después difunde desde la célula hacia el plasma sanguíneo, ¿verdad? Y después todo eso llega al pulmón. Pero lo que me interesa a mí es esta parte, que va de aquí a acá, en que el piruvato se va a transformar en oxaloacetato. Pero para que ocurra eso, se tiene que incorporar una molécula de anhídrido carbónico. O sea, a diferencia de lo que estoy regalando acá, que se están perdiendo solamente, aquí se está incorporando una molécula de anhídrido carbónico y queda una estructura de 4 átomos de carbono, la tetrosa, que es el oxaloacetato. Y ahí está el piruvato, ¿no es cierto?, la transformación a oxaloacetato, que requiere ATP, ¿no es cierto? Por supuesto está la piruvato carboxilasa porque carboxila, porque está incorporando un carbono en forma de ácido, ahí está en rojo, y al mismo tiempo nuevamente una reacción que requiere magnesio como cofactor, y evidentemente se está produciendo esta hidrólisis del ATP que permite la reacción propiamente. O sea, estamos formando una estructura de 4 átomos de carbono. Esta es la primera etapa de lo que nosotros denominamos la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, yo les decía que era el paso de piruvato a qué. ¿Cuál es el último paso de lo que veíamos como la glicólisis aeróbica? ¿No es? ¿De la aeróbica? De la aeróbica. ¿Cuál es el último paso de la aeróbica? De la glicólisis aeróbica. ¿Del piruvato que va a la mitocondria? No. Va a pasar de todas maneras, pero se considera. Acetil-CoA. No. ¿No es lactato?
No, anaeróbica. Esa es anaeróbica. El paso del fosfonol pirúvico a piruvato. Esa reacción produce ATP. Pero al mismo tiempo el problema está en que no es reversible. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos que esa reacción sea reversible? A través de parte de esto, de que el piruvato se puede transformar ahora este piruvato se va a transformar en oxaloacetato. Entonces hasta aquí, ¿qué señal les deja? ¿Qué señal les deja? Que es como una especie de estupidez, digamos. Porque por un lado llegamos a piruvato y ahora a través del piruvato vamos a usarlo para lograr la síntesis de oxaloacetato y volver al revés, digamos. Entonces suena un ciclo medio fútil, digamos, ¿no? Como que sin sentido. Esto espero aclarárselo en el transcurso de la clase. Aquí está la vía, este proceso que yo les mencionaba, que ahora se denomina gluconeogénesis, que es como lo contrario a la glicólisis. Es la vía de síntesis de glucosa, pero a partir de sustratos distintos. Y por cierto, todo parte con el hecho de que el piruvato ingresa a la mitocondria a través de enzima, esta piruvato carboxilinasa, formamos el oxaloacetato. Este oxaloacetato se transforma en malato, que tiene un transportador que le permite salir de la mitocondria hacia el citosol y se vuelve a transformar en oxaloacetato y aquí va al fosfonol pirúvico. El fosfonol pirúvico era el paso que estábamos indicando anteriormente, que era de aquí a piruvato. Lo estamos logrando a través, por eso aparecían tantas flechitas en el proceso al revés, desde piruvato hacia fosfonol pirúvico, porque son varias etapas que consideran la mitocondria y el citosol para lograr el objetivo de formar el fosfonol pirúvico. Y lógicamente todo el proceso sigue en reversa, porque ustedes se dieron cuenta que todas las reacciones eran reversibles. Por lo tanto, de aquí hasta arriba llegamos hasta la glucosa 6-fosfato y después la glucosa. Sin embargo, hay partes que son irreversibles, como mencionamos anteriormente, y que son puntos claros. O sea, la mayor parte de las reacciones son reversibles. Pero hay algunas reacciones en particular que eran irreversibles y que requerían otra enzima. Esta es una de las partes que requiere este paso, ¿no es cierto?, de piruvato a través del oxaloacetato, malato, para poder llegar finalmente al fosfonol pirúvico. Aquí aparece lo mismo, en la cual tenemos el piruvato se puede transformar en la mitocondria en acetil de CoA, pero por acción de esta piruvato carboxilasa tenemos el oxaloacetato se transforma en malato, por acción de la malato deshidrogenasa. No he puesto aquí las coenzimas, las puse acá. Y este malato, que tiene un alcohol, este alcohol, ¿no es cierto?, de presencia de niacin-anhidronucleótido, le saca los hidrógenos, queda como esta coenzima reducida, y de aquí queda una acetona, y ahí está el oxaloacetato, y que por acción entonces de una fosfonol pirúvico carboxiquinasa utiliza GTP, bueno, sin trifosfato en lugar de ATP, y permite la formación entonces del fosfonol piruvato, que era la que nosotros mencionábamos como el sustrato para empezar el proceso reversible de la vía glicolítica, hablando entonces de la gluconeogénesis. Quiero que guarden esa imagen por lo menos por el momento para poder entender. Esto ya me lo voy a saltar porque es lo mismo. Aquí estoy en la etapa que va más arriba y que se relaciona con esta acción
tiene reversible, tiene marcapaso de las vías glicolíticas y, por cierto, de la fructosa, de la vía de la gluconeogénesis. Aquí está la fosfofructoquinasa, y que de alguna manera entonces ejerce esta acción alostérica, una regulación alostérica, a través de estos sustratos que están ya sea inhibiendo, o inhiben o estimulan. Y por lo tanto, la adenosina monofosfato, la adenosina difosfato van a estimular a la fosfofructoquinasa, favorecen por lo tanto la glicólisis. Y por el lado contrario, esta fructosa 1,6-difosfatasa, ¿qué es lo que hace esta fructosa 1,6-difosfatasa? Le va a sacar uno de los fosfatos, porque hay dos, le saca uno. Y por lo tanto, y de ahí el término fosfatasa, y por lo tanto el citrato va a estimular a esta reacción, ¿no es cierto?, la reacción de la gluconeogénesis en este caso, pero este mismo citrato ejerce un efecto negativo sobre esta otra. O sea, si aumenta el citrato, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se inhibe la glicólisis y se estimula la gluconeogénesis. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué saben del gato ustedes en términos nutricionales? ¿De qué se alimenta el gato fuera de la laucha? Aves de proteína. Igual que muchos peces. Los salmones, por ejemplo, son carnívoros estrictos. El gato es carnívoro estricto. O sea, requiere proteína. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿cómo lo hace el gato para tener glucosa? Si no está ingiriendo la glucosa a través del alimento. ¿Cómo lo hará? Transforma aminoácidos. Exactamente. La gluconeogénesis es el uso de sustratos que muchas veces son distintos a los azúcares y los utiliza con la finalidad de sintetizar glucosa. Entonces, ahí está la gracia. Entonces hay algunos aminoácidos, por ejemplo, qué sé yo, la aspartato, la fenilalanina, que se pueden transformar en algunos de los intermediarios del ciclo de Krebs, en este caso fumarato. Y el oxaloacetato y el malato son intermediarios del ciclo de Krebs. Por lo tanto, estos metabolitos entonces favorecen la síntesis de glucosa. Y hay otros aminoácidos que se transforman en oxaloacetato, y hay otros que se transforman en piruvato. Es decir, todas estas moléculas pueden dar origen a glucosa. ¿Pero a través de qué proceso? De la gluconeogénesis. La pregunta es, ¿en qué órgano se lleva a cabo la gluconeogénesis? En el hígado. Aquí tienen, por ejemplo, un par de aminoácidos, la alanina y la serina, y por cierto hay algunas actividades enzimáticas que lo que van a finalmente lograr a través de la pérdida de estos grupos aminos, desaminaciones, a la formación de piruvato. O el lactato también se puede transformar a piruvato. O el lactato de deshidrogenasa, son procesos reversibles. Es decir, el piruvato cumple un rol esencial en este vínculo entre los procesos de degradación y el proceso de síntesis, en este caso de glucosa. Aquí está lo mismo, no voy a insistir mayormente, entendiendo entonces de que el piruvato se está generando a partir de los aminoácidos. Y acá hay un ciclo que se denomina un ciclo de Cori. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la glucosa en el músculo, yo les dije que se iba a transformar a piruvato a través de la vía glicolítica. El balance son dos ATP positivos, ¿no es cierto?, que se generan, pero en condiciones de anaerobiosis, si no hay oxígeno, está cansado, etc., lo que se genera es lactato. Y el lactato difunde hacia el plasma sanguíneo, que se denomina lactacidemia. La concentración de lactato a nivel del plasma.
Y este lactato, cuando llega al hígado, se transforma aquí, lactato de deshidrogenasa, se transforma a piruvato, y el piruvato forma oxaloacetato, forma malato, y finalmente entonces vamos a llegar a través de la gluconeogénesis a la formación de glucosa. Y esta glucosa va a salir nuevamente al plasma sanguíneo y va a aportar energía. O sea, hay un ciclo. Por eso se denomina ciclo de Cole. Pero profesor, el ácido láctico no se producía por la vía anaeróbica. Sí, claro. Este piruvato a nivel muscular tiene otra posibilidad. Entrar a la mitocondria, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, cadena transportadora, fosforilación oxidativa. Pero ¿quién tironea todo eso? Es la presencia de oxígeno. Por lo tanto, sería una condición aeróbica. Pero cuando el músculo está agotado, o la fibra muscular es básicamente anaeróbica, entonces el producto final no es lactato. O sea, en esas condiciones, perdón, es lactato, cuando no hay oxígeno. Hay una insuficiente perfusión, como se dice, de oxígeno al tejido. Y por lo tanto, ese producto final es lactato y es el que difunde, tiene que salir desde la... Ahora, sin duda que la concentración de lactato es un problema, porque cuando aumenta mucho a nivel plasmático, aumenta la acidez. Y el aumento de la acidez a nivel plasmático, o a nivel celular, lo que está haciendo también es inhibir la vía glicolítica. La fosfofructokinasa también se inhibe por un aumento de la acidez dentro de la célula. Bien, dudas al respecto. Hasta ahí era la... Acá hay una duda. A ver, Pero no es una... cuénteme no. Cuando dice músculo, ¿se refiere a toda la músculo esquelético o a toda la músculo? No, pero este músculo es el único que hace la contracción más potente y que tiene que ver con el plástico. Por lo tanto, de acuerdo al ejercicio que tú realizas, porque no es lo mismo caminar, tú puedes caminar y podrás caminar 10 kilómetros sin problema. Pero si caminas 40, ese músculo, esa actividad se va fatigando. Porque el oxígeno no está respondiendo adecuadamente al músculo. Y ahora, hay dos fibras musculares. Hay fibras musculares que son aeróbicas, que son dependientes de oxígeno, con alta cantidad de mitocondrias, y hay fibras anaeróbicas. Ahí depende un poco de cuál fibra es la que domina tu sistema muscular. Bien, otra duda por acá. Por acá. ¿El lactato dónde queda? ¿Sale de la célula a nivel intercelular? En la- ¿Estaba hablando? Sale del espacio intercelular y todo lo que está en el tejido del espacio intercelular difunde después al plasma sanguíneo, desde el músculo. El eritrocito, el glóbulo rojo, elimina directamente porque está en el plasma sanguíneo, por lo tanto, libera ese lactato porque no tiene mitocondria. Bien, vamos a ver algo relacionado con otro proceso que se relaciona con el ciclo de la mitosis. Ahí vamos viendo. Van a llegar mareados a la casa. No, que la con la condición para que. Condiciones anaeróbicas, sí, pero... Aquí tienen la glucosa 6-fosfato. Y el primer paso que le ocurre es transformarse en un 6-fosfogluconolactón, en que básicamente se produce una especie de ácido, un grupo carboxilo cíclico. ¿Y qué se está produciendo a través de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Se está produciendo una coenzima reducida, pero es niacil, adenina, dinucleótido fosforilato. Hay una diferencia con respecto a que se forma a nivel de la glicólisis. Y este participa fuertemente en muchas reacciones, una de las cuales se las voy a ejemplificar al final, pero en las reacciones anabólicas, síntesis, por ejemplo, de colesterol, síntesis de ácidos grasos, se utiliza esta coenzima para producir la reducción de la cadena que va en crecimiento. Bueno, esta 6-fosfogluconolactona, la reacción de una lactonasa, ¿no es cierto?, se abre
y queda por lo tanto una estructura abierta en la cual está el grupo ácido carboxílico arriba, ¿no? Formando un anillo. Luego, este fosfogluconato, por acción de otra deshidrogenasa, vuelve a hacer uso de la coenzima oxidada, niacina de dinucleótido fosforilada, hacia la coenzima reducida. Estas reacciones son importantes desde ese punto de vista. El ciclo de las pentosas cumple dos roles. Uno, la formación de coenzimas reducidas, coenzimas que van a ser utilizadas en procesos de biosíntesis o de transformaciones metabólicas. Y dos, como el nombre lo indica, aporta ribosas, o sea, pentosas. La ribosa es una pentosa. ¿Y dónde se encuentra la ribosa? ¿En qué estructuras? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Dónde se encuentran las pentosas? En el ateneo. Este tipo de coenzima tiene una ribosa normalmente. Bueno, este 6-fosfogluconato, además, ahora se descarboxila. O sea, aquí tenemos una fase de exosas, una fase que se denomina oxidativa, o podríamos denominarla como de oxidorreducción. ¿Por qué razón? Porque estamos formando coenzimas reducidas, pero al mismo tiempo el sustrato se va oxidando. Entonces es simultáneo. Se habla de oxidación porque lo que estamos mirando es la molécula orgánica, este derivado de la glucosa ahora, que se va oxidando, y en esas oxidaciones se va generando niacin dinucleótido fosforilado. Eso está reducido. Bueno, pierde una molécula de CO2 y se transforma en ribulosa 5-fosfato, que es una pentosa. Y a su vez, la ribulosa 5-fosfato, por acción de la ribulosa isomerasa, se puede transformar en ribosa 5. Y la ribosa también participa en los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Y en las coenzimas que hemos mencionado, los nucleótidos. Bien. Esta ribulosa puede sufrir transformaciones. Tenemos dos transformaciones posibles. Ya mencionamos la isomerasa, que le permitía entonces a esta ribulosa transformarse en ribosa 5-fosfato, por lo tanto podría ser un producto final del ciclo y formar parte de un nucleótido. O bien, por acción de una epimerasa, se podría transformar en celulosa 5-fosfato, que es otra pentosa. Y ahora tiene una participación de enzimas que se describen como transcetolasas y transaldolasas. Las transcetolasas transfieren de una estructura a otra unidades de 2 átomos de carbono. Entonces acá tenemos la ribosa, y acá tenemos la celulosa 5-fosfato, y por acción de esta enzima, esas dos unidades se transfieren acá. Si se transfieren, automáticamente tenemos la estructura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Es una heptosa. Y que es la celulosa 7-fosfato, y por acá arriba tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, lo que quedó, ¿no es cierto?, del corte de esta estructura, y da origen a este producto final también, que podría ser un sustrato de la vía lipolítica. Bueno, el mismo citosol. O sea, todo esto tiene una interconexión. Es decir, si ustedes miran esto, se darán cuenta entonces de que, en función de lo que habíamos logrado, este gliceraldehído 3-fosfato, la celulosa 7-fosfato, ahora participa una enzima que se denomina transaldolasa. Lo que hacen las transaldolasas es transferir de a 3 unidades de átomo de carbono. En consecuencia, ahí están las 3 unidades de átomo de carbono que se transfieren ahora al gliceraldehído, y en consecuencia, como se corta la estructura, va a quedar acá una unidad que tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, una eritrosa 4-fosfato y una fructosa 6-fosfato. La fructosa forma parte de la vía glicolítica.
Y por este otro lado, una nitrosa 4-fosfato con una celulosa 5-fosfato por acción de una transcetolasa va a dar origen al gliceraldehído 3-fosfato y a la fructosa 6-fosfato. Y estoy seguro que no entendieron nada. Pero van a entender. No se preocupen. Bien. Solamente indicar entonces de que hay una fase. Lo primero que tienen que saber y entender hasta aquí, lo único que yo creo que les suena un poquito más racional hasta acá, y el hecho de adoptar en la fase de las exosas, ¿no es cierto?, de glucosa 6-fosfato, la 6-fosfoglucorolactona, etc., ustedes lo que están logrando es la coenzima reducida. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo que estamos logrando es solamente la coenzima reducida y ella entonces es útil para procesos de oxidorreducción de glutatión, de síntesis de esteroles, de ácido graso, es decir, procesos de biosíntesis en general. Este niacina de indinucleótido fosforilado se utiliza. Lo que estoy seguro es que no entendieron nada fuera parte de las pentosas. Porque hasta ahí vamos relativamente claros. Creo yo. Sí. El fósforo que está en el NAD, ¿Sí? ¿cuándo apareció? Ahí me perdieron. ¿Qué cosa? El fósforo que está en medio de la D del NAD. Es que esta es una estructura que está per se de esta manera. No es que aparezca, no es que yo utilizaba una ATP para lograr esto. Esto está preformado en la célula, que lógicamente tiene su proceso de biosíntesis aparte. La formación de estas coenzimas es un proceso independiente, porque utiliza vitaminas, es otra forma, digamos, pero lo que estamos mirando acá es solamente el hecho de que esto ya está como preexistente, como base, y que puede estar en una condición de fosforilación o desfosforilación, eso es todo. Pero tiene que ver con el NAD que hablamos al principio, ¿verdad? Es que es otra forma, es otra vía de síntesis de la coenzima. Hay coenzimas que no tienen fósforo y otras que sí lo tienen. Ah, claro. Y tienen cada una su proceso por separado de síntesis. No es que, por ejemplo, en la otra, el hidrógeno aparecía después de que el carbono secundario se oxidaba. ¿Sí? Entonces ya ahí perdía su hidrógeno, por ejemplo, ya aparecía el hidrógeno. Bueno, en este caso ya el fósforo está ahí preformado desde antes. Está preformado desde antes. Parece porque se rompió algo o porque... Lo único que tienen que entender, no, aquí no se ha roto nada respecto a esto, sino que forma parte de la catálisis. Y lo que le permite a la catálisis de esto es sacar un par de hidrógenos y oxidar esta estructura. Esta estructura, si pierde hidrógenos, lo que le está ocurriendo en el fondo, estas dos, es que están oxidando al perder los hidrógenos. Y esta otra estructura, esta coenzima, que está en un estado oxidado, se reduce. Se reduce. Porque están capturando los hidrógenos. O sea, la oxidorreducción o ese proceso de hidrogenación y deshidrogenación. Una molécula está más reducida si tiene más hidrógeno. Y una molécula está más oxidada si pierde esos hidrógenos. Porque uno calcula el estado de oxidación del carbono y el carbono aumenta su estado de oxidación cuando pierde hidrógeno. Esa es la diferencia. Bien. Entonces solamente lo que estoy indicando es cierta utilidad que estas coenzimas que se han producido en la etapa de las exosas pueden ser utilizadas, ¿no es cierto?, para procesos básicamente de biosíntesis. Eso es un poco el concepto que está ahí en el ciclo de las pentosas. Esto me lo voy a saltar porque lo tengo indicado más adelante para no entrar en... Bien. Aquí voy a tratar de ordenar este asunto para que lo entiendan. Dijimos que teníamos la vía de las exosas y ahora entramos a la vía de las pentosas. Y hay que entender de que los moles no aparecen milagrosamente, sino que uno parte de la base de que son 3 moléculas de glucosa las que estamos analizando en este proceso. Todo este proceso transcurre sobre la base de 3 moles
de glucosa que ingresan a las células pentosas. Como son 3 moles, se van a producir 3 moles de ribulosa 5-fosfato, que forman 3 moles. Por acción de una isomerasa, la ribulosa se transforma en ribosa 5-fosfato, pero solamente de los 3 moles, 1 mol va a ribosa 5-fosfato. Y por acción de una dimerasa, 2 moles de esta ribulosa 5-fosfato van a cirulosa 5-fosfato. O sea que 1 mol de ribosa y 2 moles de cirulosa 5-fosfato. Y después de este paso, que tenemos 2 moles aquí y 1 mol allá, participan estas enzimas transcelulasas y transaldolasas. Ahí recién empiezan a participar. Las transcelulasas transfieren de a 2 unidades y las transaldolasas trasladan de a 3 unidades de átomo carbono. ¿Se entiende hasta ahí? Por lo tanto, son 3 moles de glucosa, 2 moles de cirulosa y 1 mol de ribosa. Este mol de ribosa reacciona con la cirulosa por acción de una transcetolasa, como lo vimos anteriormente. Ese TPP no tiene nada que ver con el chacao, sino que tiene que ver con tiamina, pirofosfato. La tiamina, ¿qué vitamina es? La tiamina, vitamina B1 del complejo B. La vitamina B1 corresponde a la tiamina. Tiene que por cierto magnesio, y por lo tanto a través de la transferencia de esos 2 átomos de carbono a la ribosa, podríamos tener el ácido ortulosa, 7 carbonos, y el gliceraldehído 3 carbonos. Y aquí participa entonces la otra enzima, que es la transaldolasa, que transfiere 3 átomos de carbono al gliceraldehído y por lo tanto genera la fructosa, 6 átomos de carbono, y la eritrosa, que son 4 átomos de carbono. Por lo tanto, hay una eritrosa teníamos el mol de ribosa y 2 moles de cirulosa. Se nos sigue adelante. La cirulosa, que son 2 moles, reacciona con la ribosa, genera pseudotulosa, gliceraldehído, finalmente fructosa y eritrosa. Y luego, esta molécula eritrosa, como yo les dije, había otra molécula de cirulosa. Y reacciona con esta eritrosa que se formó, y por acción de una transcetolasa, por lo tanto son 2 átomos de carbono que se transfieren, ubicamos nuevamente la fructosa y el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Dónde participa el gliceraldehído y la fructosa? En la vía glicolítica. Por lo tanto, se pueden reutilizar, ¿no es cierto? Porque estamos en el mismo compartimento celular. Ahí está un poco el resumen de este asunto. 3 moles de glucosa 6-fosfato. Se fabrica entonces el 6-fosfogluconato, 3 moles, son 18 átomos de carbono, otra molécula de esta coenzima reducida, se produce la descarboxilación y por lo tanto, como se pierden 3 carbonos, nos van a quedar 15 carbonos, pero siempre son 3 moles de ribulosa. Y estas son las que es la sometida a la transcetolasa, a la transaldolasa, y genera como productos finales gliceraldehído, fructosa. Productos finales, que pueden ir o a la glicólisis o la fructosa también podría ir hacia la vía glicolítica. El profesor, en la diapositiva anterior nos mostraban cómo hay en el ciclo desde la ribulosa en adelante, ¿no? Sí. O sea, la idea es separar lo que es la capa la hexosa de lo que son las pentosas, porque sin duda las pentosas es más complejo. Ahora, esta vía, ¿en qué condiciones creen ustedes que podría ser estimulada, activada?
estimulada, no es que no existe. Puede estar aumentada, pero siempre existe. Aeróbica. ¿Cuándo se encuentra esta vía más activada, ¿no? Con mayor fuerza de funcionamiento? ¿Eh? Anaeróbica. Por ahí atrás, que están algunos durmiendo. Este joven. Estamos en Santiago, La Pintana. Lo que está ocurriendo acá es que en el fondo esta vía se va a activar cuando hay proceso de duplicación celular, que se requiere la mayor síntesis nucleótica. Entonces, esa es una ruta que realmente indica una mayor activación. Pero vuelvo a insistir que esto está siempre presente, o sea, siempre están, de alguna manera, la síntesis nucleótido va a estar presente, que los nucleótidos y las coenzimas requieren ribosa. ¿Profe? ¿Sí? Preguntas. ¿Cuándo se activa? Siempre están presentes. ¿Cuándo es más activa? Yo pregunté cuándo era más activa. Cuando tú tienes duplicación celular. Porque quieres duplicar el material genético. Bueno, ahí aparecen algunas funciones que aporta esta ruta. Y vuelvo a insistir en esto, en que hay ciertos tejidos los cuales pueden ser bastante más activos. Por ejemplo, la síntesis de esteroides. Cuando estoy hablando de esteroides, estoy hablando de las hormonas esteroidales. Estamos hablando de, ¿no es cierto?, testosterona, estamos hablando de estrógeno, estamos hablando de progesterona. Y, por lo tanto, los ovarios y testículos cumplen un rol importante, este tipo de ruta, ¿verdad? Porque va a aportar estas coenzimas reducidas para el proceso de biosíntesis. El caso del hígado se encarga de la síntesis de ácidos grasos, de colesterol, que también requiere NADH. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y la gluconeogénesis ocurre solo en el hígado, habían preguntado también? Sí, básicamente. Lo que pasa es que el hígado se encarga de mantener la glicemia, y eso es lo importante. O sea, la glicemia depende de este balance de síntesis y de degradación. Entonces, las especies, particularmente en el caso de los, yo hablé del gato, hablo ¿cómo se llama?, de las especies que son carnívoras. Pero sin embargo el rumiante también hace gluconeogénesis. La vaca, para poder sintetizar glucosa, cuando los microorganismos ruminales están cepillando la glucosa en el rumen, porque están usando para sus fines, por algo pusieron las enzimas, y por lo tanto fabrican, o sea, hacen uso metabólico de la glucosa, a partir de la hidrólisis de celulosa. Pero la pregunta es, ¿y el rumiante y la vaca cómo obtienen glucosa? Gluconeogénesis. Pero usan para ello ácido propiónico, por ejemplo, que es uno de los ácidos grasos volátiles que se produce de la actividad metabólica de estos microorganismos. Entonces, ese ácido propiónico va al hígado, gluconeogénesis y llegamos a glucosa. O sea, no es una sola ruta prácticamente, pero siempre el hígado. Por lo tanto, el tejido adiposo y glándula mamaria también se requiere, porque acuérdense ustedes que la leche tiene materia grasa. Y esa materia grasa, ¿no es cierto?, requiere un proceso de síntesis de ácidos grasos y de transformaciones de los ácidos grasos. De hecho, la leche tiene muchas veces ácidos grasos de cadena más corta. Por lo tanto, hay procesos locales de biosíntesis de ácidos grasos, que por cierto van a requerir la presencia de las ¿cómo se llama?, de las coenzimas reducidas. Y los glóbulos rojos también necesitan glutatión reducido, que es lo que aparece ahí, que se lo voy a explicar así muy a grosso modo para que entiendan, porque generalmente aparece un par de letras y se indica poco. Esta estructura que está ahí arriba es el glutatión. Son 3 aminoácidos unidos, es un tripéptido. Son 3 aminoácidos unidos. Y se los explico ahora porque la verdad es que no la ven nunca. Y este glutatión, a través de una enzima que es una glutatión peroxidasa, hace uso del peróxido de hidrógeno, de ahí viene el nombre de la enzima,
el peróxido de hidrógeno es H2O2. ¿Conocen esa estructura? Agua oxigenada. Es el agua oxigenada. Esta agua oxigenada, dentro de la célula, está dentro del contexto de las especies radicales o especies reactivas del oxígeno. O sea, se puede transformar a radicales libres. Y por lo tanto, lo que hace la enzima es tratar de reducir la presencia de este peróxido de hidrógeno, esta agua oxigenada, dentro de la célula para evitar el daño. ¿Y cómo lo hace? Bueno, logra este proceso de cambio, ¿no es cierto? Lo que está permitiendo entonces es que este peróxido de hidrógeno se transforme en 2 moléculas de agua. Pero ¿qué le pasa al glutatión? Aquí hay 2 moléculas de glutatión. Ahí aparece un 2 en la parte inicial. Y este glutatión se une, estas dos glutationes, y hablamos de glutatión oxidado. Pregunta, el grupo SH, ¿a qué corresponde? ¿Qué grupo funcional es? ¿Cómo lo reconoce? No, no hay caso. Ahí hay un grupo SH. Esa es el azufre en su condición reducida. De aquí en este otro lado, ¿cómo se denomina esa interacción que está allá arriba? ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene que ver con la estructura terciaria de las proteínas? Cuaternaria también. ¿Cómo se llama? Eso es lo que tienen que tratar de aprender, porque hay cosas que se tienen que mantener en la memoria, porque son cosas que uno aplica más arriba. Es un puente disulfuro, o un puente disulfil, y eso corresponde al glutatión oxidado. Entonces la gracia de esta reacción es que permite entonces la desaparición del peróxido de hidrógeno y la formación de agua. Y ahí está los aminoácidos, glutamato, cisteína y glicina, que están unidos a través de ¿qué? ¿Cómo se unen los aminoácidos entre sí? ¿Qué tipo de enlace? Un enlace peptídico, que en el fondo es un enlace amídico, entre un grupo carboxílico y un grupo amino. Y ahí está un poquito el resumen, porque uno dice, bueno, ¿y dónde participa el NADPH en esta cuestión? Porque hasta aquí solamente una descripción de la reacción. Aquí está el peróxido de hidrógeno, la glutatión peroxidasa, produce agua, es un ciclo de oxidorreducción, por lo tanto, este glutatión que está ya reducido se transforma en esas 2 moléculas, ¿no es cierto?, que están unidas entre sí, que es el glutatión oxidado, y aquí aparece el glutatión reductasa, que es una enzima entonces que utiliza este NADPH reducido, y lo oxida, y permite entonces obtener nuevamente el glutatión reducido. Ese es un ciclo. Entonces la concentración de glutatión dentro de la célula es importante para los estatus de óxido, digamos, de antioxidantes que tiene la célula. O sea, la célula se protege del estrés oxidativo gracias a la presencia, en este caso, de glutatión, pero glutatión reducido. Y para eso entonces es importante la presencia de estas enzimas y, por cierto, de esta coenzima que parte y se produce en el ciclo de las fructosas. Para que lo tengan claro. No me equivoco, este es lo otro. Pueden ir a descansar, muchachos. Yo les recomiendo que no vengan más a clase durante toda la semana. El próximo martes van a sacar una hojita, porque siempre hago una prueba. Aquí pregúntale a la autora nomás, unas pruebas que son formativas. Y sacan una hojita y le responden las preguntas de esta clase. Vale, número literal. Vale un 100% del curso la prueba. 100% del curso. Uy, me toca la semana online. Chao, los de la casa. Chao. Chao, chao. Gracias, profe.